Ya. Oye, a ver, ahí. Les voy a pedir que por favor cada uno tenga, ponga atención y apague su silencio el micrófono eh, para no estar... Me cuesta ver el chat, así que si alguien me quiere hacer una consulta, dije algo, me quieren hacer eh, que repita algo, en fin, por favor sencillamente me interrumpen porque me cuesta ver la letra chiquitita del chat además. Bueno, vamos entonces a comenzar. Esta parte del curso corresponde entonces a la formación de la Tierra, su estructura, algo de la evolución del planeta y también deberíamos tener la posibilidad de alcanzar a hacer una comparación con planetas tipo terrestres. Así que bueno, el hecho de dictar este curso en estas condiciones nos va a obligar a un poco a concentrarnos en aquellos aspectos que son más importantes y para no alargar demasiado las clases, ¿no? Eh, no llegar a la hora y media, sino que las vamos a detener antes. Yo me voy a concentrar en los principales aspectos, quizás haya una o dos transparencias que las pase más rápido, no es falta de cuidado, es sencillamente que quiero concentrarme en aquellos aspectos que quisiera destacar más y ustedes después podrán revisar el material una vez que lo suba. La, el, el, el esquema de lo que vamos a revisar va a ser primero un resumen sobre algunas unidades y cantidades físicas claves para que ustedes las tengan a mano. Entiendo que ya están más o menos familiarizados con las unidades de distancia, en fin, de energía, pero traje una transparencia para que la tengan allí y la revisemos 2 segundos. La escala de tiempo de los procesos en la Tierra, ¿qué entendemos por sistema Tierra? Vamos a necesitar también entender sobre un tipo específico de meteorito, por qué nos interesan tanto los meteoritos chondríticos o condritos, de los que es denominados clase C I. Y finalmente esta clase pretendo cerrar entonces el capítulo que estaba viendo el profesor Campuzano sobre el sistema solar, propiedades y tratar de ver un poco el vecindario interestelar que nos acompaña para la próxima clase en concentrarme en esencialmente la estructura interna de la Tierra. Uno de los principales objetivos es entender el sistema Tierra como un planeta diferenciado, esa es su gran riqueza, ¿no es cierto? Y con capacidad de generar o hacer emerger ciertas propiedades del conjunto que no es la suma simple de las partes, como por ejemplo cómo el núcleo terrestre logró constituirse y conformar desde el centro del planeta un escudo protector en la más alta atmósfera, que es el escudo del campo geomagnético terrestre, sin el cual no podría uno ni siquiera pensar el tipo de vida que tenemos hoy día sobre el planeta. Entonces, para poder entender bien la relación de lo que pasa en el centro del planeta con lo que pasa con la frontera externa del subsistema atmósfera y el espacio exterior, es importante entonces entender este proceso dramático que vivió la Tierra en sus comienzos, que es la diferenciación. ¿Cómo ocurre eso? Y si es algo extravagante o es algo que ocurre en otras partes o con otros planetas. Bueno, la transparencia prometida de 2 segundos para sencillamente que vean que las unidades principales que vamos a usar acá va a ser la unidad astronómica, la distancia Tierra-Sol, ¿no es cierto? También están familiarizados en este curso con lo que es el parsec o el año luz, bueno, eso ya lo saben. Y en términos de masa, las masas, ¿no es cierto?, las expresamos en general en masas relativas al Sol. Acá están sus valores reales en kilogramos. Y finalmente, otra necesidad recurrente es tener claridad de la conversión entre la unidad de Joule de energía en MKS y la unidad, por ejemplo, en electron volt. Vamos a ver en la clase siguiente, quizás alcancemos a ver algo sobre los niveles de energía de la radiación cósmica, cómo se produce el movimiento de carga en la ionósfera, que es parte del escudo protector que les acabo de comentar. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entonces hacer un recorrido sobre ciertas cosas básicas que vamos a ver en esta clase. El siguiente punto era el tiempo. Tenemos que lograr entender los procesos en la Tierra que van desde la escala de una
milésima fracción de segundo, como el proceso energético de la descarga de un rayo desde la atmósfera a la Tierra, ¿no es cierto? La transferencia de energía súbita o la liberación de energía, enorme cantidad de energía cuando ocurre un terremoto, que son fenómenos muy efímeros. En fin, erupciones volcánicas, a procesos sedimentarios, procesos de transferencia de calor dentro del manto terrestre hacia la corteza, y de la corteza hacia la atmósfera, y desde la atmósfera hacia el espacio exterior, como la Tierra evacúa el calor interno del núcleo hacia el espacio exterior, que permite entonces comprender la máquina del sistema Tierra, cómo se pone en movimiento otros procesos, a partir nada más que algo muy simple, que es tratar de evacuar el calor interno hacia el espacio exterior, y eso toma otras escalas de tiempo que ya no son efímeras, sino que tienen que ver con la constante conductividad o de difusividad termal, ¿no es cierto?, en los distintos medios que transita el calor dentro de la Tierra. El calor entonces dentro de la Tierra no solo se transmite y hacia el espacio exterior como radiación electromagnética en el infrarrojo, sino que también la Tierra pierde calor a través de la conducción por movimiento vibratorio molecular y también por convección, generando movimiento en el manto terrestre. Vamos a ver qué es lo que es el manto también. Y esos son procesos que toman millones, decenas de millones, centenares de millones de años. Entonces, la geofísica tiene que tener la capacidad de comprender todas esas escalas de tiempo, desde lo efímero, como les dije, algo muy instantáneo, a la escala de la vida del planeta, que son los 4.500 millones de años, como está en este recuadro al lado izquierdo, donde está un poco la historia más o menos reciente de la calibración de la edad del planeta. Están los 4.567 millones de años, y básicamente se hizo en los años 50. Ahí está el nombre de la persona que sacó el artículo, y las correcciones pues han sido más bien de detalle, pero usó un decaimiento isotópico de uranio a plomo, y después se ha vuelto a confirmar con los decaimientos isotópicos de edad media bastante grande, ¿eh?, del potasio argón y del rubidio estroncio. En el lado derecho está un recuadro que es bastante usado por la gente en geociencia, especialmente en geología, paleontología, y he querido mostrar este recuadro porque, si ustedes se fijan, la escala de tiempo no es lineal, está en el eje vertical. Aquí apenas se puede ver un numerito abajo de los 3.900 millones de años, 2.500 millones de años. Después hay a lo largo del eje vertical, ¿no es cierto?, que es totalmente no lineal. Este gráfico corresponde al Fanerozoico, que es un eón, y acá están las eras, están los periodos, las épocas, son todas las clasificaciones que se usan, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto enredo? Bueno, todo esto es porque gran parte de lo que conocemos de la historia de nuestro planeta tiene que ver con las edades más recientes, y a medida que vamos hacia el pasado encontramos cada vez más dificultad para poder establecer o anclar ciertas estimaciones o confirmar ciertas hipótesis de trabajo, ciertos postulados, porque a medida que vamos en el tiempo hacia atrás tenemos menos evidencia. Las rocas ya casi no hay antiguas sobre la superficie de la Tierra, hay muy pocas rocas después del Cámbrico. El Cámbrico empieza aquí, donde está esta línea de los 640 o 500, no alcanzo a leer bien, 540 o 640 debe ser más o menos. Millones de años, desde hoy día hasta unos 500 o 600 millones de años se conoce como el Cámbrico, o la explosión de la vida. Aquí donde aparece la vida compleja, la vida multicelular, sexuada, etcétera. Los dinosaurios todos están por acá, por el Jurásico, Triásico, etcétera. Y antes de los 500 millones de años en la historia de la Tierra también ha habido vida, pero de una manera más elemental, que lo van a ver con la parte del curso, con los especialistas en el tema biológico. Entonces yo quiero nada más que destacar acá que lo que más conocemos es lo que está más reciente, más cerca de nosotros, donde hay muy buenos estudios, análisis de fósiles y buena clasificación desde que tenemos esta herramienta de la datación isotópica. Hemos podido entonces conjugar la datación isotópica bastante precisa con los paleontólogos, los estudios de los sedimentólogos, los geomorfólogos, que logran leer el paisaje y sacar edades del paisaje sin necesariamente usar la datación isotópica. Entonces aquí hay una combinación, una interdisciplina que permitió calibrar mejor la historia de nuestro planeta. Eso es básicamente lo que quería contar con esta transparencia. Por lo tanto, no es homogéneo el conocimiento que tenemos en el pasado,
Este es nada más que para poder destacar y no olvidarme de hablarle del Cámbrico. Aquí arriba, la vista global, en la parte superior están los 4.500 millones de años de la edad de la Tierra. Y en el supereón arriba se habla del Cámbrico y el Precámbrico, justamente diferenciando que en el Cámbrico está la explosión de la vida, la gran cantidad de diversidad de seres vivos, de la biomasa en el planeta. Antes también había vida, más o menos se ha encontrado evidencia hasta casi 3.800 o 4.000 millones de años, pero esta gran diferenciación sigue siendo usada en ciencia porque esta es la parte que conocemos con bastante más detalle sobre la evolución, los balances de masa, los balances de energía y proceso disipativo cuando interviene la biomasa en los balances del sistema Tierra. Cuando tratamos de cuantificar los balances de energía y de masa en el sistema Tierra, entonces la biomasa está bien calibrada en esta porción, en estos primeros 500 millones de años, pero hacia atrás se empieza a deteriorar la calidad de la información y de los datos. Así que para que tomemos una idea, la cordillera de los Andes, aquí abajo en esta escala amarilla está el Cenozoico que está amplificado, lo que en la escala de arriba está como amarillo, como una letra C aquí, en esa parte, corresponde más o menos a 65 o 70 millones de años que se conoce como la era del Cenozoico, y dentro del Cenozoico está el Mioceno, que son los 20 últimos millones de años, y por acá, cerca de los 10 millones de años, empezó a formarse el paisaje que tenemos en América Latina, en América, que es la cordillera de los Andes. Si ustedes van al Cajón del Maipo, a la parte más alta del Cajón del Maipo, a Lo Valdés, antes de pasar hacia la frontera con Argentina, se van a encontrar que ya la cordillera allí deja de ser las rocas lavas volcánicas, magmáticas o ígneas, y se encuentran con rocas sedimentarias, depósitos marinos que están no acostados con capas horizontales como una torta de mil hojas, sino que están verticales, son verdaderos muros mirándose al cielo. Y si ustedes se acercan a esa zona, a esa parte de la montaña, se van a dar cuenta que está lleno de fósiles marinos, de conchitas marinas, y quiere decir que eso que hoy día está en la parte más alta de la cordillera, hace unos 10 o 15 millones de años atrás, estuvo bajo el mar. Así que así de dinámico en nuestro planeta, en 10 millones de años se creó todos los Andes, que no es que el segundo relieve más importante después los Himalayas en toda la superficie del globo. El otro concepto que era importante poder afinar antes de entrar en materia es qué entendemos por sistema Tierra. El sistema Tierra entonces es mucho más que la Tierra sólida, o mucho más también que la Tierra sólida y la atmósfera. El sistema Tierra corresponde, como bien dice acá, a los procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra y a los que ocurren en su superficie y que incluyen también los océanos, la atmósfera, la criósfera, todos los hielos, en fin, y la biosfera en los diversos ecosistemas de la Tierra. Yo les dije que al final de cuentas, para poder entender cómo funciona esta máquina termal que es la Tierra, necesitamos hacer los balances desde la física, los balances de flujos de energía y flujos de masa y procesos disipativos y transferencias termodinámicas de información y entropía dentro del planeta. ¿Y cuáles son los principales fuentes de energía? Bueno, por un lado tenemos el calor interno de la Tierra, que es esencialmente de origen radioactivo, que desde el núcleo de la Tierra trata de salir, de escapar este calor interno hacia el espacio exterior, que está muy cerca del cero absoluto, a unos 2.7 Kelvin en el espacio exterior, y dentro de la Tierra, a nivel de la frontera manto-núcleo, que está a unos 2.900 kilómetros de profundidad, desde la superficie de la Tierra uno avanza 2.900 kilómetros en profundidad y se encuentra con la frontera manto núcleo externo. Allí la temperatura es prácticamente la temperatura que hay en el Sol, en la superficie del Sol, unos 5.000 Kelvin. Y bueno, la Tierra tiene 6.371 kilómetros de radio, todavía falta entrar después del núcleo externo, uno sigue entrando dentro de la Tierra, penetrando y se encuentra con otro núcleo más que es el núcleo interno, en fin, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, todos los procesos en la Tierra son balances de energía que conectan y se transfieren entre el subsistema núcleo y núcleo interno con el manto, y del manto hacia la corteza, ya hacia la atmósfera, el océano, la criósfera, la biosfera, etc. Y también intervienen los procesos energéticos que vienen fuera del planeta. Por ejemplo, esencialmente la radiación del Sol. La radiación solar es la principal forzante que modula el paisaje porque genera erosión, genera ríos, genera lluvias, vientos, la atmósfera, todo el movimiento del océano y la atmósfera está muy controlado y modulado por una energía externa al planeta,
esencialmente por lo que proviene del sol, ¿no es cierto? Y que trata constantemente de destruir el paisaje, de generar erosión, de aplanar las montañas, hacerlas suavecitas, curvas, hasta dejarlas lisas con el tiempo. Si no fuera porque la Tierra tiene una dinámica interna, procesos convectivos que está construyendo constantemente el paisaje, no tendríamos la cordillera de los Andes como la tenemos hoy día, que es puntiaguda y bastante alejada de ser una colina suave, redondeada, como las colinas de las ciudades-estado en la Toscana italiana, ¿no es cierto? Hay ciertas zonas en el mundo donde el paisaje está más o menos calmo y donde la erosión entonces ha logrado suavizarlo y llevarlo casi a un estado liso a nivel del mar. En cambio, hay otras zonas como en Chile y los Himalayas, zonas montañosas donde el paisaje se sigue haciendo. Y esa energía tiene que ver con esos balances de energía que llega a la Tierra desde el Sol, con energía que sale dentro del planeta, tratando de evacuar esa energía interna que es esencialmente calor, pero en ese proceso se produce convección en el manto y se generan entonces zonas que se van enfriando, las que están más expuestas al espacio exterior, al fondo oceánico, a la atmósfera, se enfría y se genera entonces una capa que se solidifica, que se llama litósfera, conocida normalmente como placas, y dentro de la litósfera hay otra placa, una capa que es una diferenciación química, no mecánica, que es la corteza, y al enfriarse entonces se ponen rígidas, frías, y estas, como están en movimiento, animadas por el manto, por la convección del manto, se fracturan unas con otras y se mueven unas respecto a otras, generando lo que se conoce como la tectónica de placas. Así que la Tierra es un planeta que tiene una tremenda dinámica interna, porque si las placas se mueven a varios centímetros por año, quiere decir que el movimiento mantelítico, con rigideces más duras que el acero, se producen movimientos muy intensos a altas presiones y temperaturas del material que allí existe, generando entonces fenómenos disipativos como los terremotos, los volcanes y los movimientos de las placas. También hay generación del campo magnético terrestre, que como se los dije, se genera en el núcleo de la Tierra por movimientos convectivos en el núcleo externo, que está líquido, que es esencialmente fierro líquido y níquel, y que por el movimiento rotacional de la Tierra, además, y la convección interna que tiene el material líquido del núcleo externo, que es fierro fundido, esencialmente, como les dije, se generan entonces corrientes ionizadas, corrientes eléctricas, corrientes telúricas que inducen campo magnético como un verdadero dínamo, que genera entonces este escudo protector que nos protege de la radiación cósmica, de los rayos gamma que vienen de los pulsares o de los objetos, de las explosiones de las estrellas, ¿no es cierto?, de las supernovas, ahí me acordé el nombre, o del Sol, ¿no?, el plasma solar, el viento solar. Así que estos balances de energía que vienen del Sol, que anima la atmósfera, y balances de energía que provienen desde el interior de la Tierra hacia el exterior, se concentran, se encuentran en la superficie del planeta, donde se animan otros sistemas con estas inyecciones de energía y de fenómeno disipativo, donde está la criósfera, la atmósfera, la biosfera, los seres vivos y la hidrósfera. Así que esa es la visión hoy día moderna del sistema Tierra. Además, las ciencias de la Tierra tienen entonces implicaciones que ha desplazado las fronteras tradicionales del quehacer científico, extendiéndose hacia el dominio de la gestión ambiental. Entonces hoy día se habla de antropoceno para reconocer de una vez por todas la influencia del hombre en la interacción y la civilización humana en la interacción con el medio, cómo nosotros podemos perturbar el medio. Bueno, se reconoce entonces que los sistemas naturales son abiertos e interactúan unos con otros fuera de ellos mismos, y que además, con sistemas que están fuera de ellos mismos, perdón, y que a través de esta interacción adquieren nuevas propiedades y evolucionan con el tiempo, o sea, emergen estructuras. Estas interacciones operan a escala de tiempo que van de los milisegundos, como ya les comenté, hasta millones de años, sobre todas las escalas espaciales. Por lo tanto, hoy día comprender el sistema Tierra requiere una nueva mirada que la ciencia le ha costado transitar en los años 70, 80, incluso hace unos 20 años atrás todavía, y todavía en la escuela, en la facultad, por ejemplo, y en otras partes del mundo, se sigue tratando de tener una estructura universitaria que es funcional a la mirada que había en los años 60 en el mundo, es decir, departamentos de disciplinas que cultivan disciplinas que no dialogan con las que se cultivan en otros departamentos, incluso de otras facultades. Por lo tanto,
al tener una organización interna a las universidades donde cada departamento que cultiva distintas disciplinas, prácticamente no hay espacios comunes en los cuales se encuentren estas personas para poder interactuar, atenta con esta mirada hoy día del sistema Tierra, que requiere una interacción disciplinaria. Entonces, durante las últimas 2 décadas, esencialmente los científicos de la ciencia de la Tierra han comenzado a comprender que un paradigma reduccionista, que era la mirada desde una sola disciplina a cómo funciona el planeta, o sea, el petrólogo, por ejemplo, tratando de entender qué minerales hay dentro del manto terrestre o del núcleo terrestre, cuál es la composición o la estructura del estado sólido del fierro que está allí, a condiciones de presión y temperatura que son prácticamente irreproducibles en un laboratorio. Por lo tanto, todos esos trabajos esencialmente teóricos, que los hacía hasta hace muy pocos años solo, sin conectarse o sin discutir con el geoquímico, con el sismólogo, con el que estudia las corrientes eléctricas dentro de la Tierra, o el que es especialista en campos magnéticos, o en el campo gravitatorio, terrestre, etcétera, hacía que esa visión reduccionista no hiciera progresar la comprensión de la emergencia de estructuras como la vida en el planeta, que es muy importante especialmente comprenderlo así hoy día. Entonces, la teoría, por ejemplo, global de la tectónica de placa, que nace en los años 60-70, describe muy bien los balances de masa y energético de la Tierra sólida, pero no integra la atmósfera. En contraste, entonces, la ciencia moderna, hoy el sistema Tierra permite tener una descripción de la Tierra como un todo, desde las profundidades del interior del planeta hasta los procesos superficiales, justamente con estos balances que ya les comenté de masa y energía y de fenómeno disipativo. Entonces hay una nueva semántica para comprender las geociencias, que hace uso mucho de la teoría de sistemas. Entonces están los conceptos de flujo, de sistema, de reservorio, de circuitos de retroalimentación, etcétera, pero sobre todo están los conceptos de sistema abierto, que es lo que es un sistema cerrado y un sistema aislado. Entonces los conceptos termodinámicos se están ahora reinterpretando y reutilizando de una manera muy intensa para poder comprender justamente de la emergencia de las estructuras complejas en el sistema Tierra, que son muchas de ellas propiedades intrínsecas a la posibilidad de que la vida se haya dado en el planeta. Así que el nuevo paradigma nació, este nuevo enfoque emerge, como les dije, ya fuertemente a fines de los 80, y básicamente estimulado por 2 áreas de investigación. Por un lado, la planetología comparada, que surgía de las misiones espaciales, de todas las sondas que el ser humano ha estado enviando desde los años fines de los 50, desde el año 58 en adelante hasta hoy día. Nos ha forzado a pensar la Tierra entonces en este contexto de nuestra vecindad planetaria, ¿ah? Y esto ha contribuido con una mirada más global de nuestro planeta. Y por otro lado, en el mismo tiempo, los científicos estudiando el clima y la atmósfera habían ya comenzado a comprender que no se podía explicar el funcionamiento de estos sistemas estudiándolos aisladamente. De ahí surge en los años 60 y 70 muy fuertemente la hipótesis de Gaia, de la interacción de la vida con los procesos que ocurren en el sistema atmósfera, y hoy día eso se ha extendido a una visión más amplia a todo el resto del planeta. Hay una nueva corriente de investigación que plantea justamente el estudio de la Tierra como un sistema complejo. Así que bueno, este esquema es para mostrarles las distintas disciplinas, los oceanógrafos, la gente que estudia la biomasa, los meteorólogos que trabajan en el tema de la atmósfera, en fin, la gente que trabaja, los geocientistas que trabajan en la corteza superior de la Tierra, en la corteza inferior, en fin, la litósfera, el manto, en el núcleo, etcétera. Entonces, todas estas interacciones hoy día se están cuantificando y obedece a una mirada mucho más holística e integrada de todas las disciplinas para poder entender entonces cosas tan complejas como la emergencia de la vida, cuáles eran las condiciones habilitantes que tenía que haber ocurrido en el planeta para que pudiese emerger la vida como consecuencia de todo ello. Los principales sistemas entonces que nos vamos a interesar ver acá va a ser el de tierra sólida. Vamos a ver algo de eso en la próxima clase: núcleo, manto, corteza, la atmósfera, la hidrósfera, criósfera y biosfera, como les dije. Y acá en esta caricatura, que no está a escala, está lejos de estar a escala, una caricatura, se presenta justamente el núcleo, las celdas convectivas que se sospecha que hay en el manto terrestre, el movimiento de las placas, en fin, el volcanismo, la interacción de la inyección de material
de material que proviene del interior de la Tierra hacia la atmósfera y cómo este se recicla, el ciclo del carbono, en fin, hay un montón acá de balances que no va a haber tiempo ni para abordarlo en detalle en esta parte del curso, pero que es lo que quería poner en atención, que es lo que nos ocupa a los científicos para poder entender cuáles son esas condiciones habilitantes que permitió la emergencia de la vida. Esta imagen muestra la biosfera, es una imagen que ya tiene más de 12 años, es tomada desde el satélite con distintas tecnologías satelitales. Hoy día podemos ver la reflexión de la luz y por lo tanto ver a través de los espectros de masa y de espectros de absorción de la luz en el rango cromático, lograr ver entonces dónde está instalada la clorofila, en qué parte se concentra la clorofila, dónde están las zonas entonces de mayor efervescencia en términos de biomasa en el planeta. Y esto va cambiando dinámicamente, día a día, ¿no es cierto? Y responde también a las perturbaciones de flujo solar que nos llega, que también no es constante. ¿Dónde situamos la biomasa? En este perfil en el que se muestra la topografía acá en metros, o sea, se ve los 10.000 metros de altitud, el Everest tiene 8.000 metros, ¿ya? Y desde el cero hacia abajo, la batimetría, es decir, la topografía del fondo oceánico. Aquí se está mostrando las zonas de Rich, que están en el medio de los océanos. Esta es una caricatura, por supuesto, una imagen esquemática. Y aquí se muestra las zonas de subducción, las fosas marinas, que están más o menos a unos 100 kilómetros de los bordes costeros. Este es el nivel de la costa. No, sí, por acá está el nivel de la costa, y esta distancia a la fosa es más o menos 100 kilómetros, bastante constante en todas las zonas de subducción en el mundo. Lo que ustedes ven con la franja verde, entonces, es la concentración principal de la biomasa, de la biosfera. No quiere decir que no se haya encontrado seres vivos en la punta del Everest o hasta a mayor altura. Sí los hay, hasta bastante altura de la atmósfera, hasta unos 5 kilómetros, perdón, 50 kilómetros de altitud se han encontrado evidencias de vida, esporas, en fin, y también en las profundidades oceánicas, a unos 10 kilómetros de profundidad o en las zonas de geyser marinos, donde salen aguas juveniles de los magmas que están en profundidad bajo el mar. En estas zonas se han encontrado extremófilos que soportan temperatura más allá de los 120 grados Celsius, que son las temperaturas que se usa para desinfectar o para esterilizar, ¿no es cierto?, en medicina. Bueno, la vida entonces se conoce en la Tierra esencialmente desde más o menos unos 5 kilómetros de profundidad y hasta unos 50 kilómetros en altitud en la atmósfera, pero esencialmente más del 90% está concentrado en el primer kilómetro de espesor en la Tierra y unos 200 metros de profundidad bajo la corteza. Allí está concentrada la biomasa. El otro punto que también necesitábamos aclarar es qué entendemos por los meteoritos que nos van a ser útiles para este relato que yo les voy a contar sobre el sistema Tierra. Bueno, de eso, primero, los meteoritos son fragmentos, ¿no es cierto?, de cuerpos celestes que caen a la Tierra, o sobre cualquier astro, en realidad no solamente sobre la Tierra, y no todos los meteoritos son iguales, dependen de su procedencia, su composición, la edad, son todos factores que inciden en sus distintas composiciones y clasificación. Entonces, a mí me interesa en este curso hablarles específicamente de una clase, una categoría de meteoritos que son los chondríticos o condritos o meteoritos primitivos. ¿Por qué? Porque estos son los meteoritos que se usan para modelar la composición interna de la Tierra. La Tierra, para poder imaginar de qué está hecha, ¿no es cierto? Digo imaginar porque el hombre nunca ha podido ir más allá de unos 10 kilómetros de perforación dentro de la corteza, no ha podido llegar al manto terrestre, no ha podido llegar más allá de 10 kilómetros. Yo les dije que la Tierra tiene 6.371 kilómetros de radio. Por lo tanto, ¿cómo estamos seguros que lo que creemos que hay en el núcleo a 2.900, en el núcleo externo, o en el núcleo interno, o en el manto a 600 kilómetros de profundidad, es efectivamente lo que hay? ¿Cómo partir de esta incapacidad de poder observar, entonces, sacar una muestra y verificar que nuestra teoría se satisface experimentalmente? ¿Cómo estamos seguros de lo que decimos? Bueno, la geofísica es justamente una de sus principales tareas, es construir un entendimiento, un modelo conceptual de funcionamiento del planeta que dé cuenta
que el mismo modelo sea capaz de dar cuenta de observables de distinta naturaleza física y por lo tanto esa verosimilitud en el modelo, es decir, que es capaz el modelo de dar cuenta de manifestaciones energéticas o de entropía, digamos, con distintos observables físicos, siendo un único modelo nos deja satisfechos. Concretamente, por ejemplo, el modelo de la Tierra que hace el especialista en gravedad, en campo de gravedad terrestre, en concebir el geoide y tratar de encontrar cuál es la distribución de composición de la densidad al interior de la Tierra, que dé cuenta de sus observaciones sobre la superficie de la Tierra o sobre satélites. Ese especialista que tiene un modelo de densidad, de distribución de la densidad entre los planetas, ese modelo dialoga perfectamente bien con el modelo que tiene el sismólogo, que lo obtiene a partir de propagación de las ondas sísmicas dentro del planeta, obtiene propiedades mecánicas de resistencia al corte, a la compresión adiabática o no adiabática de los distintos materiales, porque las ondas sísmicas viajan por todo el interior del planeta, por lo tanto nos aportan una información muy rica de cada lugar que hay dentro de la Tierra, contrayéndonos entonces información a través de la velocidad de propagación de las ondas, de las propiedades mecánicas de los materiales que las ondas han atravesado. Y ese modelo dialoga bien con el modelo que obtiene el especialista en gravedad, como también el modelo que obtiene el especialista en flujo termal, que trabaja con las propiedades de conductividad termal de los distintos reservorios, ¿no es cierto?, que hay dentro de la Tierra, y dialoga bien con el modelo que hace el petrólogo de la composición de minerales, y con el que hace el que estudia las corrientes telúricas o el campo magnético terrestre, en fin, todas las distintas disciplinas de la geofísica coinciden todas observando distintas variables físicas, distintas propiedades, todas coinciden en un solo modelo interno del planeta. Por eso digo que es verosímil. Entonces, la importancia de estos meteoritos es que vinieron a aportar, a confirmar que lo que los petrólogos decían que podía existir en el manto terrestre tal roca con tales minerales, con tales proporciones de fierro, níquel, magnesio, potasio, carbono, etcétera. Bueno, hay ciertos meteoritos que traen esa composición y que son además los más primitivos del sistema solar. Son entonces los meteoritos que nos aportan la evidencia de cómo estuvo hecha, de qué fue hecha la Tierra. Entonces estos son meteoritos que provienen de la formación del sistema solar de esa época, hace unos 4.500 millones de años, y se han mantenido inalterados desde entonces. Estos meteoritos no han sufrido procesos de fusión o diferenciación, como sí han sufrido otros meteoritos, ni han sido alterados por procesos geológicos, o sea, ni por agua, ni por viento, ni mareas. Por tanto, son los restos más antiguos de nuestro sistema solar y resultan fundamentales para poder entonces estudiar la formación de otros planetas, porque logramos confirmar con ellos que los modelos que habíamos hecho del interior de la Tierra calzaban perfectamente bien con la composición geoquímica de estos objetos. Profe, Sí, por favor. ¿con diferenciación a qué se refería? Diferenciación. Bueno, diferenciación efectivamente no lo he explicado. Diferenciación es la capacidad de un objeto de tener cierta heterogeneidad estructural que se mantiene en el tiempo, es decir, que no es homogéneo. Por ejemplo, este meteorito, ustedes ven que está lleno de pigmentos de distintas composiciones. Los puntos más negros deben ser piroxeno, los más blancos deben ser cristales quizás de algún tipo de cuarzo, en fin. Por lo tanto, ustedes ven la matriz y está totalmente, es isotrópica. Para donde vayamos vemos prácticamente de una manera muy aleatoria una distribución aleatoria de los distintos subcompuestos que hacen la matriz de esta masa meteórica. Tiene distribuidos los distintos componentes de una manera aleatoria. Sería diferenciado si yo veo que todos los cristales blancos están concentrados en un cascarón, por ejemplo, y los puntos negros, que serían piroxenos, por ejemplo, no sé si son piroxenos, que un tipo mineral, estarían concentrados en un punto en el centro, y los de color verde entre ambos. Entonces, es una diferenciación. Hubo tiempo o algo le pasó al meteorito que se desacoplaron, los materiales se desagregaron, los distintos minerales se juntaron, se hicieron amiguis, los que eran del mismo tipo y los que eran de otro tipo se juntaron entre ellos y se lograron diferenciar, generar reservorios más grandes, creando una estructura más macroscópica que muestraría que el objeto sería diferenciado. Por ejemplo, un huevo duro, ¿no es cierto? Tiene una yema que está sólida, una clara que está blanca y un cascarón. Bueno, este meteorito es homogéneo,
no está diferenciado, no tiene ese proceso. Ya vamos a llegar a la diferenciación con lo del planeta, así que buena la pregunta, y ese es un concepto que me faltó quizás partir. Es que estoy hablando mucho y se me está yendo el tiempo, entonces no sé si quedó clara la respuesta. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, bueno, los chondríticos entonces también se les denomina meteoritos primitivos y no fundidos, y se caracterizan por su escaso porcentaje en metales, menos del 10%, y reciben su nombre entonces por el aspecto interior compuesto de una serie de esférulas, las pequeñas esferitas vítreas, denominadas chóndritas, por eso los chondritos o cóndrulos. Estos meteoritos son los más comunes y representan más del 85% de los meteoritos encontrados. Pero estos meteoritos tienen a su vez una clasificación interna. ¿Ah? Hay por lo menos 3 categorías. Tenemos los chondríticos carbonáceos, que representan tan solo el 5% de los chondríticos caídos, y su composición podemos encontrar hasta un 5% carbono, pero también hay un 20% de agua y algunos compuestos orgánicos. Tienen la proporción más alta de compuestos volátiles, por lo que se considera que son los que se han formado más lejos del Sol. Luego tenemos los chondríticos ordinarios, son los primitivos. Los chondríticos todos son vestigios de origen del sistema solar. Nos traen esa evidencia, ¿no? Al llegar a la Tierra podemos tocar algo que no fue alterado desde el comienzo del origen del sistema solar. Los chondríticos ordinarios, entonces son los más comunes y que han llegado hasta la Tierra, y su composición la encontramos hierros y silicatos, y suelen proceder entonces de asteroides pequeños y se clasifican por su composición proporcional al hierro. Tienen otra clasificación interna que no nos importa acá, porque el que me importa es el último, el tipo enstatita. La enstatita, aquí está la composición, es el magnesio SiO3, es un mineral que forma parte del manto terrestre. Son meteoritos rocosos formados principalmente por este mineral, la enstatita. No son muy abundantes, pero constituyen los minerales fósiles a partir de los cuales se formó la Tierra. Ese es el que trae la composición que es más similar entonces a la que tiene nuestro planeta. Desde esta teoría, entonces, que la Tierra se constituyó por esta cantidad de meteoritos, entonces, de esta teoría se puede deducir un escaso número, que es lo que se observa, son menos numerosos este tipo. Tan solo unos pocos bloques se habrían dispersado en la región de formación de los planetas terrestres hacia el cinturón principal, y desde allí entonces nos llegan algunos por cuentagotas. Estos son los chondríticos y estos son los que se llaman clase CI. Por supuesto hay menos porque prácticamente todos quedaron atrapados en la Tierra. Profesor, disculpe. Sí, por favor. Consulta, pero ¿y por qué se puede afirmar que no han sufrido fusión, por ejemplo, todo este tipo de meteoritos? Porque se ha logrado analizar su composición. A los que han llegado, los de gran tamaño, que han impactado en la Tierra, han logrado rescatarse entonces y poder estudiar su composición interna, y no hay alteraciones termodinámicas en los cristales que pongan evidencia que sufrieron impacto o tuvieron contacto con agua, etc. Son estudios de relaciones de isótopos, presencia o no de ciertos isótopos, la gente que trabaja esto son los geoquímicos, y tienen unas herramientas extremadamente delicadas para darse cuenta cuando una roca ha sufrido alteraciones de presión, ha sufrido contactos con cambios de pH, con presencia de agua, no, porque quedan trazas. Las proporciones de ciertos isótopos, por ejemplo, el oxígeno, se da naturalmente. El oxígeno tiene 3 isótopos estables, el oxígeno 18, el 17 y el 16. Y se da en cierta proporción, y cuando uno lo encuentra en otros objetos que esa proporción no es respetada, uno puede entender cuáles son los procesos que ha sufrido ese objeto para haber perturbado esa proporción de isótopos estables. Hay una cantidad enorme de isótopos. Yo no soy geoquímico, pero de los artículos que he leído les puedo indicar que desde allí se llegan a esas conclusiones, haciendo análisis de detalles geoquímicos. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces voy a saltar rápido esto porque están los diferenciados, los fundidos, o sea, aquellos que logran llegar a una temperatura tal que ciertos cristales dentro del meteorito tienen puntos de fusión. No todos tienen los mismos puntos de fusión, eso lo pueden entender, ¿no es cierto? Entonces hay algunos cristales
que el meteorito, cuando entró en un proceso de fusión, se calentó a una cierta temperatura, algunos cristales se fundieron, entonces se generó dentro de la matriz una fusión parcial, y esos cristales que funden entonces, por coalescencia se juntan, van creando clústeres más grandes, en fin. Uno puede ver cuando un meteorito ha tenido algún proceso de fusión o ha estado expuesto a alta temperatura, sin necesariamente que haya fundido completamente. Puede haber habido ciertos minerales que funden a menor temperatura que otros. Hay unos minerales que su punto de fusión es mucho más alto, entonces quizás pasan sin dejar rastros, sin dejar huella, ¿no es cierto?, frente a procesos intensos de calor, y hay otros que sí. Entonces, cuando uno mira la matriz de un meteorito, es capaz de diferenciar y darse cuenta cuando son meteoritos que han sido fundidos. Y esos que son fundidos logran entonces tener diferenciación, porque hay migración dentro de la matriz del cristal del meteorito, las partes fundidas se fluyen entonces y pueden desplazarse. Bueno, los achondríticos, los metálicos, bueno, ahí les puse una imagen para que vean la diferencia entre el chondrítico, ¿no es cierto?, con cristales, y el otro que ha sido fundido y reenfriado. Ok, aquí quedó, entiendo, Luis, explicándoles sobre la formación del sistema solar y la importancia de las nubes de polvo interestelar que aparecen acá en estas manchas, donde se pone en evidencia porque absorbe la radiación electromagnética en el rango visible, en la longitud ondal visible, entonces aparecen estas manchas, y se ha estudiado muchísimo este tipo de objetos, ¿no es cierto?, y se logra ver hoy día, se ha logrado observar con el Hubble y con el telescopio ya puesto en el espacio, imágenes impresionante de los distintos procesos de formación de sistemas solares y de planetas, además de que ya tenemos más de 4.000 exoplanetas descubiertos, ¿no es cierto?, en los últimos años. Hemos tenido entonces imágenes nunca antes vistas de los procesos de formación de sistemas planetarios, sistemas solares. Entonces esta imagen es una de ellas. Esta creo que fue tomada, no me acuerdo. Aquí está, puse la página web donde lo saqué, de un artículo en Science, un artículo que salió en 2017 justamente, que habla de que ya los procesos de colapso de una nube interestelar, de colapso a un disco de una nébula planetaria, una nébula solar, para dar origen después a una rotación, ¿no es cierto?, y a la emergencia de los planetas a distintas distancias de la estrella, de la protoestrella. Eso se sabe ya bastante bien hoy día y se ha observado. Incluso en este artículo, por eso lo traje a esta clase, se logró recalibrar que todo este proceso ocurre muy rápido, estamos hablando de miles de millones de años, solo en 3 y 4 millones de años se logra constituir entonces un sistema, una nebulosa protosolar, y se genera el disco con los primeros planetas ya organizados. Entonces es algo realmente muy efímero en la escala de tiempo que estamos acostumbrados a ver estos procesos. Entonces hace unos 4.600 millones de años una enorme nube de gas y polvo, esencialmente de hidrógeno, colapsa, ¿no es cierto?, por su propio peso, y finalmente se aplana en un disco llamado la nebulosa solar, y la mayor parte de este material interestelar se contrajo en el centro del disco para formar el Sol, y parte del gas y el polvo restante entonces termina por formar los planetas, y eso entiendo que lo vio Luis, así que yo me lo voy a saltar porque voy a mostrarles las evidencias de lo que acabo de hablar. Hay observaciones de discos protoplanetarios ya hechas, ¿ya?, donde nacen nebulosas, ¿no es cierto?, a partir de la nebulosa, que está constituida de elementos y moléculas de gas y polvo, nacen entonces estos protosistemas planetarios, y se han tomado ya varias. Aquí ustedes ven otra en que el resultado de la interacción de fuerzas magnéticas que se oponen a las fuerzas compresivas gravitatorias, hasta que llega un momento en que colapsa y gana las fuerzas gravitatorias y termina formándose una estrella, y en torno al disco acá hay eyección de material. Digamos, hay un montón de procesos que hoy día se estudian con bastante detalle de la formación de sistemas. Así que ya se entiende bastante bien cómo pasamos de nebulosas moleculares interestelares a nebulosas solares, ya a protoplanetas, a planetesimales, ¿no es cierto?, no diferenciados, a planetas como la Tierra, diferenciados con núcleo interno, núcleo externo, manto, corteza, atmósfera, biosfera, criósfera, y etcétera. Entonces, nuestro problema hoy día es saber cómo pasamos de esto a esto, y eso ya se entiende bastante bien. Bien. La formación de planeta, entonces, se entiende, ya le dije bastante bien. Esto yo creo que me lo voy a saltar, lo voy a dejar para que ustedes
revisar, porque es un poco repetir con algo más de comentarios que yo no hice, lo mismo que acabo de decir, porque si no, no voy a alcanzar a ver, me va a pasar lo que le pasó a Luis. El proceso de acreción entonces del disco protoplanetario es uno de los principales fenómenos de constitución de planetas. Y bueno, lo importante acá es que hay una secuencia de procesos que ya se entiende bastante bien, están descritos. Básicamente, lo que yo acabo de decir es que hoy día se sabe que todo esto ya dura aproximadamente entre 2 y 4 millones de años. Antes se creía que duraba 10 millones de años. Digo antes, hace 3 años atrás. Así que después de ese artículo en Science se está recalibrando todo esto constantemente. Y la Tierra se habría formado habría tomado en formarse más o menos 100 millones de años. Eso es lo que se tiene estimado para la Tierra. Y todo eso fue al mismo tiempo. Se estaba formando nuestro Sol, ¿no es cierto? Y se estaban formando también los planetas. Bueno, así el disco entonces, una vez que se forma, empiezan a aparecer zonas de concentración de energía gravitacional, donde se concentran el material, se forman los planetas, se empieza a aglutinar. Que fue tomado, esta es la imagen que fue tomada en el Cerro Tololo. Esta es justamente la imagen de los discos donde empieza a verse la concentración de material en torno a una protoestrella, ¿no es cierto?, de material de polvo interestelar que después va a dar origen al planeta. Entonces, hemos logrado ya fotografiar las distintas etapas de evolución de los sistemas planetarios. Con esto yo creo que ya los convencí que la ciencia tiene una cierta explicación de cómo se logra constituir planetas. En la etapa de formación de los planetas, entonces, hay por lo menos 4 fases importantes. Una se conoce como la de coagulación, son las primeras partículas de polvo que se forman de la nube de gas. Entonces estamos hablando de objetos del orden de 1 centímetro. La fase 2, entonces, que se denomina la de acreción, donde las partículas de polvo ya empiezan a tomar otra dimensión mayor, hasta de 1 kilómetro. La fase 3, que ya se le conoce como la fase del crecimiento descontrolado, runaway, la gravedad se hace importante entonces y ahí los objetos ya empiezan a ser protoplanetas, estamos hablando de 1000 kilómetros de diámetro. Y la fase 4 ya es la era de los impactos gigantes. Las últimas colisiones tienen efecto entonces devastadores sobre los planetas ya de objetos de 10.000 kilómetros de diámetro. Entonces esta es la fase importante porque en esta fase hay mucha liberación de energía cinética que se transforma en calor y funde estos planetas generando la posibilidad de la diferenciación planetaria. Para que haya diferenciación planetaria yo necesito que los elementos más densos, los elementos más pesados, puedan gravitacionalmente migrar hacia el centro del planeta y los elementos más livianos puedan quedarse o subir y quedarse más cerca de la superficie. Y por lo tanto se empieza a construir allí un orden interno en el planeta y para que eso ocurra, el planeta tiene que estar bastante fundido. Y esa etapa entonces, la fase 4, permitió eso. No voy a entrar al detalle acá porque es explicar un poco con más detalle lo que acabo de estas 4 fases. Así que se las voy a dejar para que ustedes la puedan leer con calma. Está la fase de crecimiento, en fin. Pero bueno, ya dije ya esencialmente lo que importaba transmitirles. Y la fase 4, entonces, la fase de los grandes impactos. Y aquí me voy a detener un poco. Hay evidencia de eso, entonces. Ustedes pueden ver al lado izquierdo está Ceres, la superficie de Ceres, que es un planeta enano que se descubrió hace más de casi 200 años. En el siglo XIX se descubrió. Y había estado catalogado como parte de los asteroides, del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero en el año 2006 la comunidad astrónoma entonces lo volvió a recategorizar como planeta enano, porque tiene una forma esférica, y esa es una de las tantas propiedades que tiene que cumplir un planeta, tener una forma esférica. Así que Ceres la satisfacía. En el medio está Matilde, que es un asteroide. En esa zona se fijan que es irregular, también tiene cráteres de impacto y al no tener atmósfera o procesos dinámicos en estos objetos, estos cráteres son cicatrices que quedan y nadie las cambia. Entonces,
También podemos ver otro objeto parecido que es Calisto, que es una luna de Júpiter, la tercera más grande de Júpiter, está llena de cráteres. Y justamente al lado de Júpiter está Europa, que no tiene cráteres, o tiene muy pocos cráteres de impacto, y está lleno de cicatrices de canales. Entonces, ese tipo de razonamiento, de observación, son muy interesantes porque permite ver cuáles son los objetos en el sistema solar que no tienen una dinámica que permita reconfigurar constantemente su superficie para borrar las cicatrices de los cráteres de impacto que ocurrieron al principio de la formación del sistema solar, y hay algunos planetas y algunos objetos que guardan esas cicatrices sin alterarlas desde entonces. Quiere decir que no tienen procesos erosivos que borren esas cicatrices y pongan evidencia de que hay fenómenos activos en el planeta que tienen la capacidad de poder modelar el paisaje. Aquí hay dos ejemplos de que eso no ocurre. En este también, ¿no es cierto? Es en Calisto, está lleno de cicatrices, de cráteres, que decir que no tiene esa dinámica. Sin embargo, al lado de él, en la misma zona donde habita, donde está ubicado este satélite de Júpiter, tenemos Europa, que no tiene tantas cicatrices de impacto, y por lo tanto es una evidencia fuerte de que es un planeta que tiene una dinámica interna. Por eso hay tanto interés también en ir a ver qué es lo que pasa en Europa, porque además han encontrado otros elementos traza, presencia de ciertas moléculas que se sospecha que son claves para la vida. Bueno, y acá finalmente Marte, que tiene una historia de cráteres, pero no tan intensa como la de los otros objetos. Entonces aquí tuvo un proceso erosivo en algún momento que borró las cicatrices y algunas quedaron. Así que ese tipo de razonamiento es el que nos permite identificar rápidamente cuáles objetos en el sistema solar están inertes y cuáles objetos tienen la capacidad de moldear su superficie, o sea, procesos dinámicos. Entonces las colisiones fueron liberaciones intensas de energía cinética que produjeron en muchos de ellos, de estos objetos, estos planetas ya con una dimensión apreciable, que las temperaturas superaran por lo menos los 1500 Kelvin. Más o menos a unos 100 kilómetros de profundidad dentro de la Tierra, llegamos a la isoterma de los 1200 Kelvin, y allí ya hay material fundido, prácticamente muchas rocas están fundidas, y empezamos a encontrarnos con una capa de rocas fundidas del manto superior que se conoce como astenósfera, y cuyo principal constituyente, principal roca, tiene el nombre ficticio de peridotita, donde está compuesta de oridinos, piroxeno, en fin, que funden a esas temperaturas. La Tierra estuvo a más de 1500 Kelvin, nada más que por impactos de meteoritos, ¿no es cierto?, que liberaban energía cinética y generaban una liberación de calor enorme, que fue capaz de fundir el planeta y producir entonces estos movimientos migratorios controlados por la gravedad, de que los elementos pesados se iban hacia el centro y los elementos livianos quedaban en superficie. Entonces, eso nos permite hoy día comprender el proceso dramático, quizás el más dramático que ha sufrido la Tierra, además del impacto con un objeto que dio origen después a la Luna, que es el proceso de la diferenciación de la Tierra. Entonces la Tierra pasó por esta fase fundida, y para poder explicar esa etapa hay bastantes fuentes de calor que permiten llegar sin problema a comprender que la Tierra tuvo una etapa inicial fundida, ¿no? Primero hay una liberación de energía cinética por la fase en bombardeo, como ya les dije, y por compresión también gravitacional. Es decir, a medida que el campo gravitatorio comprime el planeta, empieza a haber liberación de calor interno, ¿no es cierto? Todos ustedes han experimentado, me imagino, alguna vez cuando inflan una rueda de bicicleta con un bombín, que a la segunda o tercer movimiento con el bombín uno siente que el bombín se calienta. Eso es por compresión, ¿no es cierto?, que no es un proceso adiabático, hay liberación de calor en un proceso de compresión termodinámico que genera liberación de calor. Bueno, esta compresión gravitacional de la Tierra además generó mucha liberación de calor, más la energía cinética de los impactos y más los elementos radioactivos de corta vida como el aluminio 26, que tiene una vida media de 740.000 años. Entonces hicieron todos estos elementos, son suficientes para imaginar sin problemas que la Tierra tuvo una etapa fundida, que permitió entonces la diferenciación, y las gotas de fierro fueron hacia el centro del planeta y los elementos más livianos entonces fueron hacia la superficie. Eso ocurrió unos 500 millones de años
después de la formación de la Tierra. ¿Y qué pasó con esa diferenciación? Y con esto entonces, eso es la última parte de transparencia de mi primera parte de la parte del curso. Déjenme contarles que una de las cosas más impresionantes es que ustedes vieron con Luis, ¿no es cierto?, la composición del universo, las proporciones que hay de los distintos elementos, donde claramente el hidrógeno, helio, el berilio, ¿no es cierto?, son los principales constitutivos del universo, del cosmos, en todas partes. Pero cuando uno mira la Tierra, nos damos cuenta que a pesar de que hay 103 elementos en la tabla periódica más sus isótopos, con solo 8 de ellos explicamos esencialmente más del 99% de la masa entera de la Tierra. Ustedes ven en esta figura, en el lado izquierdo, una barra, ¿no es cierto?, con el porcentaje de los elementos cuando miramos la Tierra entera, y vemos entonces que estos 4 elementos principales, que son el fierro, el oxígeno, el sílice y el magnesio, están justamente representados acá. El fierro, ¿no es cierto?, 35%, el oxígeno 30%, el sílice 15% y el magnesio 13%, y el resto son elementos traza, esencialmente. Pero básicamente, como les digo, son magnesio, sílice, oxígeno y fierro. Pero cuando miramos la corteza de la Tierra, nada más que la corteza tiene unos 30 kilómetros de espesor, la corteza continental. Ya la proporción de la presencia de estos elementos difiere notablemente. Ya no es el fierro el principal elemento, sino que es el oxígeno, luego el sílice, después el aluminio, y después viene el fierro y el magnesio. Así que dependiendo del subsistema que miremos, si miramos la Tierra entera, si miramos la atmósfera, tiene otra composición, si miramos un ser humano, los seres vivos, la biomasa, tiene otra composición, en fin, cada uno de los subsistemas tiene un arreglo de componentes que no están en acuerdo completo con la distribución de estos elementos que uno encuentra en el Sol o en el espacio, ¿no es cierto?, en el universo. Bueno, entonces la diferenciación es un proceso clave porque llevó la concentración del hierro hacia el interior de la Tierra, porque cuando miramos la corteza, el hierro sencillamente tiene un 6% de presencia en la corteza. Sin embargo, en el planeta tiene un 35%. Todo el hierro no está en la parte más superficial, cercano a nosotros, sino que está concentrado en el núcleo interno del planeta. Y eso está en total acuerdo con el momento de inercia que se requiere de la mecánica celeste para poder predecir entonces la densidad promedio de la Tierra, que es 5,5 gramos por centímetro cúbico masa promedio del planeta, para poder entonces dar cuenta de los movimientos de los cuerpos celestes, que tienen una precisión exquisita. Sin embargo, esos 5,5 gramos por centímetro cúbico de densidad promedio de la Tierra no corresponde a ninguna roca, escuchen bien, a ninguna roca que uno pueda observar en la superficie del globo. Las rocas más densas que uno encuentra en la superficie de la Tierra o en las minas más profundas no llegan al 3 gramos por centímetro cúbico, 2,8, 2,9 gramos por centímetro cúbico. Y les acabo de decir que el promedio, la densidad promedio de la Tierra, cuando uno toma las ecuaciones de la mecánica celeste y predice con exactitud exquisita cualquier movimiento de un satélite, requiere una Tierra cuyo promedio tiene una densidad de 5,5 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, en el centro de la Tierra hay un elemento muy pesado, es el hierro, y esto también después se corroboró con el momento de inercia que tiene la Tierra. Bueno, en fin. El bombardeo que sufrió la Tierra el tipo de situación fue observado no hace mucho, en el año 94. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi doctorado en aquella época y presencié justamente este tremendo evento del cometa Chumaje-Levy 9 que impacta Júpiter, y se siguió toda la fase de cómo el cometa, a medida que se fue aproximando a Júpiter, se fue fragmentando por el campo de la atracción gravitacional de Júpiter, ¿no es cierto? Se fragmentó en una secuencia de objetos que finalmente golpearon a Júpiter en distintas partes, y aquí nace lo que hoy día se conoce como la sismología planetaria, la heliosismología. Es decir, como Júpiter es un objeto, un planeta esencialmente de gas, no tiene una superficie definida claramente como la superficie de la Tierra sólida con la atmósfera. Uno pasa de un objeto sólido en la interfaz, ¿no es cierto?, a un medio fluido, que es la atmósfera. En Júpiter es un planeta gaseoso, así que la definición de superficie tiene que ver con una cierta valor de densidad que uno asume, cantidad de moléculas por centímetro cúbico de concentración, en el cual a partir de ese momento uno empieza a llamar planeta el objeto, digamos, y sobre eso la atmósfera o el espacio. Así que cuando impactó este cometa, este objeto, se pudo calcular la energía y se logró entonces calcular los modos de oscilación propia de este planeta gaseoso,
se inflaba, quedó vibrando como un objeto musical, y se logró entonces estudiar los modos propios de oscilación, los modos superiores, los armónicos, como un objeto musical, y se logró entonces hacer estimaciones bastante precisas de cómo estaba constituido el interior de este planeta, a través de las oscilaciones propias que generó entonces este Júpiter, este planeta, cuando fue impactado por el cometa. Así que sí, aquí no solo se logró estudiar con detalle cómo debe haber sido la época en que había muchos objetos que impactaron con la Tierra original, sino que además se logró entender entonces mucho más procesos, la cantidad de energía que se inyectó, cómo se disipó la energía, y además estudiar la estructura interna de los planetas. Bien, creo que ya pasamos más de una hora de clases. Espero que no estén agotados, ¿no? Entiendo que la consigna de la escuela es que las clases no pasen la hora. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, Profe. Sí. Por favor, dígame si fui, yo me di cuenta ahora que fui una metralla, fui muy rápido, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O está bien así? estuvo bien. Estuvo bien. Ya. Les voy a ser sincero, no alcancé a pasar todo lo que tenía pensado hoy día, así que voy a subir en un rato más la clase que pasé hoy, y vamos a tratar de que en la próxima atrapar lo que no alcancé a contarlo hoy día y concentrarme entonces en la estructura interna del planeta, que es lo importante para comprender entonces por qué este objeto Tierra, ¿no es cierto?, tiene condiciones de habitabilidad para la vida, que es lo que me corresponde hacer en la otra parte del curso. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora, y que tengan un buen fin de día y estén bien. Igual, Gracias, profe. Gracias, Profe, que esté gracias, que bien. esté Gracias, bien. profe. Chao, profe. chao, cuídense. Muchas gracias. Adiós.